Clara se despertó. Toma, bebe esta sopa de semillas de loto. Necesitas recuperar tu fuerza. Ella se sentó junto a mi cama. Su voz era suave como una pluma, pero sus ojos tenían un brillo familiar y codicioso. Nací de nuevo, volví a la época anterior a que me robaran el alma artística. Este fue el año en que mi carrera apenas comenzaba a florecer, solo para chocar contra un muro debido a lo que todos asumieron que era exceso de trabajo y agotamiento. Todos pensaron que mi talento se había agotado. Solo yo sabía la verdad. El sistema del vestido de novia conectado a Serena estaba robando implacablemente mi inspiración y mi experiencia de vida día y noche, dejándome mental y físicamente agotada, con mis habilidades en caída libre. En mi vida pasada, no sabía nada de esto y ella me desangró. Esta vez, miré la sopa de semillas de loto que me ofreció y sonreí fríamente para mí. Ella pensaba que yo todavía era su hermana pequeña, ingenua y tonta. Tomé el cuenco obedientemente, esbozando una sonrisa pálida y dependiente. Gracias, hermana. Justo delante de ella, bebí hasta la última gota de la sopa, que sabía que estaba contaminada con un sedimento. El sistema estaba secuestrando ávidamente mis sentidos. Podía saborear las suaves semillas de loto, oler la dulce fragancia del caldo y sentir la ola de relajación y confianza invadirme mientras bebía. Bien. Cuanto más codiciaba, más bajaba la guardia. Serena, querías un vestido de novia, ¿no? Esta vez lo coseré para ti con mis propias manos. La cena familiar fue menos una reunión familiar y más una fiesta de victoria para Serena. Recientemente había sorprendido al mundo del arte con una pieza titulada 800 pájaros rinden homenaje al Fénix. La inspiración para ello, por supuesto, me la robaron. El salón se llenó de distinguidos invitados, entre ellos el muy respetado señor Félix, un titán en el mundo del bordado artístico. Miró a Serena con los ojos llenos de aprobación. Serena es un gran talento. El legado de la familia está en buenas manos. Mi padre, Richard, sonreía de oreja a oreja, radiante de un orgullo que nunca pareció sentir por su hija real. Oh, eres demasiado amable. Ella todavía tiene mucho que aprender de maestros como tú. Un invitado llamado señor Mickey intervino inmediatamente. No seas tan modesto, Richard. El Fénix de Serena, el poder, la composición. No he visto nada parecido entre las generaciones más jóvenes. Todos estos elogios solían ser para mí. Ahora orbitaban alrededor de Serena como planetas alrededor del Sol mientras yo me quedaba en un rincón ignorado. La mirada ocasional que recibí estaba llena de lástima y desdén. Qué lástima lo de Clara. Parece que su chispa se ha ido. Ella simplemente no tiene la fortaleza mental. Se derrumbó ante la primera señal de problemas. Mantuve la cabeza gacha, interpretando el papel de la chica decepcionada y mediocre que todos veían. A mitad de la fiesta, mi padre me pidió que le demostrara lo que había estado practicando últimamente. Me dirigí de mala gana hacia el bastidor de bordado. Bajo la mirada de todos, recogí una hebra de hilo dorado de tejido de sueños de valor incalculable. Entonces, con un desliz intencional de mi mano, la punta de la aguja la rompió. El débil chasquido fue ensordecedor en la habitación silenciosa. ¡Oh! Grité con pánico fingido. Al instante mis ojos se llenaron de lágrimas. El rostro de mi padre se oscureció. La decepción en sus ojos era como una aguja en mi corazón. Los invitados dejaron escapar un suspiro colectivo de lástima. Su corazón no está tranquilo y por eso sus manos no están firmes. Al parecer realmente lo ha perdido. Serena inmediatamente corrió a mi lado, tomando suavemente mi mano. Está bien, Clara. No te preocupes. Es solo un hilo roto. Cuanto más considerada parecía ella, más incompetente parecía yo. Vi el destello de triunfo en sus ojos. Bien. Esto era exactamente lo que quería que ella viera. Dejé que ella me consolara, mis sollozos coincidían perfectamente, pero mi mirada se desvió por encima de su hombro hacia el señor Félix. Aunque había estado elogiando a Serena junto con los demás, capté un destello de algo crítico en sus ojos mientras miraba a su Fénix. Fue la valoración profesional de una pieza demasiado contundente y carente de verdadera gracia y brío. Supe entonces que había encontrado a mi primer aliado, o más bien, mi primer peón.
Unos días después de la fiesta, fui a visitar al señor Félix sola con el pretexto de pedirle consejos para mi bloqueo creativo. No mencioné a Serena ni mis problemas. Simplemente abrí un libro antiguo descolorido y señalé una página. Señor Félix, estaba mirando los viejos manuales de bordado de mi abuelo. Existe esta técnica, la aguja velada, pero el libro es muy vago. Parece que no lo puedo comprender. El señor Félix se ajustó las gafas para leer y se inclinó. La aguja velada era una técnica extremadamente oscura. Su propósito era ocultar un hilo crucial de chi o fuerza vital dentro de una lujosa pieza. Si se hace bien, la obra cobra vida. Si se hace mal, arruinaría el flujo de toda la pieza, haciéndola parecer artificial y sin alma. Este era exactamente el defecto que había visto en el Fénix de Serena. Había robado la forma de mi obra, pero no su alma. El señor Félix lo miró con recelo por un momento, con una luz intensa en sus ojos. Esa es una muy buena pregunta. Él no respondió directamente, sino que me devolvió la mirada. ¿Qué opinas del Fénix de Serena? El pez estaba en el anzuelo. Fingí ignorancia y meneé la cabeza. El trabajo de mi hermana es increíble. Mucho mejor que el mío. No puedo ver ninguno de los puntos más finos. Respetuosamente empujé el libro antiguo hacia él. Señor Félix, este libro es demasiado avanzado para mí. Solo está acumulando polvo en mi estante. Eres un verdadero maestro. Quizás puedas encontrarle algún uso. Por favor, piense en ello como un regalo. El señor Félix pasó la mano por la tapa del libro y me dirigió una mirada larga y profunda. Eres un buen chico. Aceptaré el libro. Puedes volver a casa por ahora. Necesito pensar. Cuando me fui, pude sentir a Serena observando cada uno de mis movimientos a través del sistema del vestido de novia. Ella había escuchado mi conversación con el señor Félix. Ella me había visto darle el libro. Para ella, yo simplemente estaba aferrándome desesperadamente a un clavo ardiendo, un patético intento de resolver mis problemas. Ella cortó la conexión con una mueca de desprecio. Ella no tenía idea de que el libro no solo detallaba la técnica de la aguja velada, sino que también contenía la clave para romper otra. Una clave que solo podría ser descifrada por alguien del linaje de mi familia. Puede que el señor Félix no lo entienda, pero seguro que lo estudiará. Y una vez que empezó a tener verdaderas dudas sobre las habilidades de Serena. En ese momento, apareció una alerta de noticias en mi teléfono. El gremio de bordados anunció la próxima exposición Pluma Dorada para nuevos artistas. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La luz del estudio del señor Félix permanecía encendida hasta altas horas de la noche. No abrió inmediatamente el libro que le di. En lugar de eso, sacó una lupa y volvió a examinar en su teléfono una fotografía de alta resolución de 100 aves rindiendo homenaje al Fénix. Al principio pensó que la pieza era más artesanía que arte, técnicamente brillante, pero falta de espíritu. Pero después de mi pregunta, comenzó a centrarse en los detalles del trabajo de costura. La aguja velada, murmuró. Amplió la imagen una y otra vez. Por fin, la vio. En la unión entre las magníficas plumas de la cola del fénix y su cuerpo, varias puntadas de acabado eran abruptamente discordantes. Parecen estar ahí solo para presumir, cortando toscamente el flujo de energía de la pieza. No, esta no es la técnica tradicional de la familia, murmuró el señor Félix, frunciendo el ceño. El estilo familiar se basaba en una fluidez armoniosa y un espíritu integrado. Esas pocas puntadas parecían haber sido torpemente injertadas desde otro lugar. Solo entonces cogió el libro que le había dado y pasó a la página sobre la aguja velada. Los diagramas eran viejos y descoloridos, pero la esencia era clara. Se trataba de ocultar la brillantez, no de ostentarla. La ejecución de Serena era la antítesis misma de lo que describía el libro. «Hay algo mal en esto», Serena, dijo el señor Félix, quitándose las gafas y reclinándose en su silla con expresión seria. Recordó mi mirada de despedida, unos ojos que fingían inocencia pero no podían ocultar una profunda y serena determinación. Esa chica, Clara, probablemente no había venido a pedirle consejo. Había venido a entregarle un cuchillo. La noticia de la exposición Pluma Dorada causó sensación en el mundo del bordado, y Serena, como era de esperar, estaba en el centro de la tormenta.
No decepcionó las expectativas de nadie. En una reunión familiar, delante de todos los ancianos, hizo un gran anuncio: crearía una versión del Ascenso del Fénix, una de las 10 obras maestras legendarias del bordado artístico, una obra que simboliza la gloria y la destreza supremas. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Incluso mi padre se quedó atónito. Serena, ¿no es demasiado arriesgado? El Ascenso del Fénix exige un dominio de la luz y el color casi divino. Un pequeño error y se convierte en una parodia. Era una pieza que podía convertirte en leyenda, pero también había sido la ruina de innumerables genios. Serena simplemente sonrió, segura y elegante. Padre, quiero desafiarme a mí misma. Mi hermana Clara no se ha encontrado bien últimamente. Como hermana mayor, es mi deber defender el honor de la familia. Incluso me miró con preocupación. ¡Qué hermana tan perfecta!, mostrando su ambición y a la vez menospreciándome. Cumplí mi parte, agachando la cabeza y agarrándome el dobladillo de la ropa. Mi padre quedó completamente conquistado, con los ojos llenos de emoción y orgullo. Bien lo dijo como una verdadera hija de Richard. No escatimó en gastos, adquiriendo para ella la seda púrpura celestial, descontinuada hacía tiempo, el material más fino para crear el Ascenso del Fénix. Recordé cuando, en mi vida pasada, me armé de valor para preguntarle a mi padre si podía intentar hacer esa misma pieza. Él simplemente frunció el ceño y dijo: Clara, eres demasiado impaciente. Concéntrate primero en lo fundamental. Pero para su hija adoptiva, Serena, la respuesta fue: bien. Dicho como una verdadera hija de Richard. Así que no era que estuviera impaciente. Era solo que él no quería apoyarme a mí. Bajo la atenta mirada de todos, presenté discretamente mi propia propuesta: flor de ciruelo de invierno, un diseño tan sencillo que incluso los principiantes lo usaban para practicar. Cuando se supo la noticia, casi me ahogo en una marea de opinión pública. La gran Clara está realmente acabada. ¿Flor de ciruelo de invierno? ¿Se está rindiendo? Todos los días me sentaba diligentemente ante mi bastidor, cosiendo mis flores de ciruelo hilo a hilo. Podía sentir esa mirada invisible, observando con avidez cada uno de mis movimientos a través del sistema del vestido de novia. Serena absorbía mi memoria muscular, mi experiencia, mi inspiración. Creía ser la cazadora escondida en las sombras, pero no sabía que yo era quien ponía el anzuelo. En la superficie, bordaba flores de ciruelo. Pero en realidad, con cada puntada de práctica, tejía una puntada catalizadora especial. La puntada en sí era inofensiva, pero actuaba como un agente que creaba un sutil rechazo a la técnica central del Ascenso del Fénix, la puntada luminosa. Hacía que el brillo de la seda adquiriera una opacidad sutil, casi imperceptible. Podía ver a Serena en su habitación imitando mis movimientos mientras trabajaba en su propia obra maestra. Fruncía el ceño, percibiendo que algo no cuadraba. Pero era demasiado arrogante y me subestimaba demasiado. Desestimó la sensación de resistencia como un efecto secundario del declive de mis habilidades. Y así, robó ese defecto junto con mi inspiración. Tomó el veneno que le di y, puntada a puntada, lo incorporó a su obra maestra. Solo tenía que esperar a que la flor floreciera. El día de la exposición Pluma Dorada, el museo de la ciudad estaba abarrotado. El flash de las cámaras y el zumbido de la prensa iluminaban la sala con la intensidad del día. El aire estaba impregnado del aroma a seda y los murmullos de la élite. El Ascenso del Fénix de Serena, la pieza central de la exposición, se colocó en el centro de la galería. En el momento en que se retiró el mantel rojo, una exclamación colectiva recorrió la sala, seguida de un aplauso atronador. Dios mío, las plumas del Fénix parecen vivas. Ese brillo, los colores. Serena es una genio única en el siglo. Los elogios la inundaron en oleadas. Serena, vestida con un vestido hecho a medida, estaba de pie junto a su obra, disfrutando de la adoración. Su sonrisa era serena y orgullosa. Me miró con los ojos llenos de la compasión de un vencedor. En contraste, mi flor de ciruelo de invierno estaba colgada en el rincón más remoto. Su fría austeridad parecía delgada y solitaria. Pocas personas se molestaron en mirarla. Quienes lo hacían le echaban un vistazo rápido y susurraban: así que esa es la obra de Clara. Realmente la ha perdido.
Comparada con el ascenso de su hermana al Fénix, parece el ensayo de un estudiante. ¡Qué desperdicio! Un prodigio caído. Escuché sus palabras, pero no sentí nada. En mi última vida, estos comentarios habían aplastado lo último de mi confianza. Ahora eran solo la obertura del juicio final. Mi padre era todo sonrisas, charlando con los demás maestros. Ni siquiera se molestó en mirarme, como si yo fuera el extraño de la familia. Justo entonces, el señor Félix, uno de los jueces, se acercó lentamente al ascenso del Fénix. No se quedó boquiabierto ni la elogió como los demás. En cambio, se puso las gafas de leer y se inclinó para observar más de cerca. La sala se quedó en silencio gradualmente. Tras un largo momento, el señor Félix se enderezó y soltó una suave H. Señaló la parte más brillante de la cola del Fénix. Señor Lee, le dijo a otro juez con el ceño fruncido, venga a ver esto. La pieza es buena. Muy buena. Pero estas pocas puntadas. Hizo una pausa y luego pronunció unas palabras que lo cambiaron todo. ¿Por qué se sienten tan rígidas? Como si la obra no tuviera alma. ¿Sin alma? La palabra cayó como una piedra en un estanque silencioso. La persona promedio podría no entenderlo, pero los mejores bordadores de la sala cambiaron sus expresiones. Se apiñaron para ver mejor. El señor Lee, otro juez, se ajustó las gafas y frunció el ceño. Tiene razón, señor Félix. El brillo es intenso, pero tiene cierta opacidad. Como aceite flotando en el agua, sin mezclarse nunca del todo. El dueño de otra casa de bordado susurró, sí, es como una hermosa concha vacía por dentro. La energía está bloqueada. Este es un defecto fatal. Los susurros, aunque silenciosos, eran como agujas en los oídos de Serena. Su rostro pasó de sonrojado a un blanco fantasmal. Apretó los puños, clavó las uñas en las palmas y forzó una explicación serena. Supongo que mis nervios pudieron más que yo. Mi mano debió resbalarse. Mis disculpas a los maestros. Fue una excusa débil. Todos sabían que había un experto. Los nervios pueden afectar la ejecución, pero nunca pueden alterar el espíritu fundamental de una pieza. Eso fue un reflejo del alma del artista. El señor Félix le dirigió una mirada larga y significativa, pero no dijo nada más. Se giró y, para sorpresa de todos, caminó hacia mi flor de ciruelo de invierno. La estudió durante un largo rato y luego asintió. La técnica puede ser sencilla, pero el espíritu es completo. Tiene un carácter orgulloso e inquebrantable. Todas las miradas en la sala se movieron instantáneamente de Serena a mí, llenas de sorpresa, confusión y curiosidad. El rostro de Serena ahora estaba ceniciento. Ella me miró fijamente, sus ojos ardían con veneno. La miré a los ojos y le ofrecí una sonrisa pura e inocente. Después de la exhibición, Serena montó en cólera. Se encerró en su habitación en casa y destrozó todo lo que pudo encontrar. Por primera vez, mi padre perdió los estribos con ella y le dijo que reflexionara sobre sus acciones. Mientras tanto, utilicé la necesidad de encontrar paz y tranquilidad como excusa para acceder a la biblioteca privada de la familia. Albergaba un siglo de secretos de nuestra familia. Pretendiendo organizar los efectos de mi abuelo, me enterré en los viejos textos. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba, un diario amarillo escrito por mi bisabuelo. El diario detallaba una amarga disputa entre nuestra familia y la familia Willow de hace un siglo. Los Willows alguna vez fueron nuestros rivales en el mundo del bordado artístico. Pero su último patriarca, en una búsqueda desesperada de un atajo hacia la maestría, abandonó los métodos tradicionales y desarrolló un arte prohibido llamado el vestido de novia que roba almas. Usando un vestido especialmente elaborado como medio, el arte podía robar por la fuerza el alma y el talento artístico de otra persona, especialmente de un pariente consanguíneo. La técnica desafiaba las leyes de la naturaleza y era propensa a tener resultados contraproducentes. La familia Willow finalmente cayó en desgracia por esta razón, fue aniquilada en un misterioso incendio y desapareció del mundo del bordado. Mi bisabuelo había añadido una nota final en tinta roja al final del diario: este es un arte perverso. Aunque puede robar la forma, nunca puede capturar el espíritu.
La reacción conducirá inevitablemente a la locura y a la condenación eterna. Cerré el diario con el corazón completamente quieto. Así que nuestro conflicto no empezó con los celos de esta vida. Fue una disputa sangrienta que duró un siglo. Mis ojos cayeron en la última página. Una advertencia que mi bisabuelo había escrito después de estudiar el arte prohibido de los Willows. Había descubierto una falla para simular y robar las emociones más complejas e intensas de otra persona. Los Willows habían creado una técnica perversa llamada la puntada de unión del alma. Esta puntada podía amplificar las emociones de un bordador hasta su punto máximo, creando un trabajo increíblemente conmovedor. Pero por eso era como un veneno potente. Si quien roba la técnica no tuviera una voluntad de hierro, sería consumido por la tormenta emocional que provoca la puntada, cayendo finalmente en la locura. Robar la forma es soportar su peso. Una trampa perfecta. Mi próximo objetivo sería el núcleo mismo del sistema, la reacción psíquica. Poco después se anunció la Gala Nacional de Artesanos. Fue la competición televisada más importante del año, transmitida en directo para audiencia nacional. Era un salón de gloria, pero también un escenario de absoluta humillación. Dejé saber que intentaría realizar una pieza llamada Oda a la diosa del río, una obra llena de tristeza y desilusión como una forma de romper mi bloqueo creativo. Esta decisión fue el veneno más tentador que podía ofrecerle a Serena. Sabía que con su orgullo y su desesperada necesidad de un atajo, nunca me permitiría regresar con la Oda. Ella haría una cosa, la robaría mi inspiración, robaría mi diseño, y tendría que hacerlo mejor y más rápido que yo. Ella usaría la misma arma que yo había preparado para aplastarme por completo en la gala. Me encerré en mi habitación y pasé mis días y mis noches diseñando y practicando. Incorporé deliberadamente la puntada de unión del alma, mi virus psíquico. Canalicé a la diosa de la Oda, sintiendo su belleza etérea mientras flotaba como una nube. Entonces, sumergiéndome en su dolorosa desesperación, vertí este infierno de emociones extremas en la punta de mi aguja. Entonces me quedé completamente expuesta, dejándola que me lo robara todo. Pude sentir a Serena a través del sistema del vestido de novia, absorbiendo con avidez y por completo todo mi proceso creativo. Ella creyó que estaba adquiriendo una obra maestra de inspiración. Ella no tenía idea de que se estaba tragando una bomba de tiempo. Nunca tuve la intención de bordar la Oda. Había preparado el escenario para ella. Incluso había preparado los aplausos. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que hiciera el ridículo. Perspectiva de Serena. Clara va a intentar cantar la Oda a la diosa del río. Patético. ¿De verdad cree que algo tan complejo la salvará? Por mí está bien. Esto es exactamente lo que necesito. Los comentarios de aquellos viejos tontos de la exposición Golden Plume todavía me duelen como agujas. Energía bloqueada sin alma. ¿Qué saben ellos? Simplemente están celosos de mi talento. Esta vez usaré esta oda para callarlos a todos para siempre. Puedo sentir una ola de inspiración sin precedentes inundándome a través del sistema del vestido de novia. Dolor, alegría, desilusión, amor, emociones tan complejas, un concepto tan sublime. Esta es la obra de un verdadero genio. A veces, cuando lo estoy absorbiendo, siento una extraña palpitación, un momento de desorientación. Pero esa debe ser una reacción normal al canalizar una obra tan poderosa. Es la resonancia del verdadero talento. Esa perdedora de Clara solo sirve para generar inspiración, no para poseerla. Ella es como una vaca, buena para producir leche pero demasiado estúpida para probarla. Y soy yo quien la saborea. En la Gala Nacional del Artesano mostraré a todos quién es la verdadera reina del bordado. Esta oda será mi obra maestra, la obra que me convertirá en leyenda. Ya verás, Clara. Usaré la sangre de tu vida para convertirte en polvo, donde permanecerás por la eternidad. En vivo en la Gala Nacional del Artesano, bajo los focos, se alineaban filas y filas de bastidores de bordado. Mi estación y la de Serena estaban justo en el centro. Ella estaba vestida con un vestido etéreo y fluido, su maquillaje impecable y sus ojos ardían de ambición. La competición comenzó. Como era de esperar, Serena eligió Oda a la diosa del río. Sus puntadas eran magníficas y precisas. La figura de la diosa tomó forma lentamente bajo sus manos. El chat en vivo ya estaba repleto de elogios.
Aunque Serena está en otro nivel, eso no es humanamente posible. ¿Esa es la oda a la diosa del río? Puedo sentir la magia a través de la pantalla. Ella ya es una leyenda. ¿Por qué están compitiendo? Pero a medida que avanzaba el bordado, el virus psíquico empezó a apoderarse de ella. Sus ojos se volvieron nublados y sus movimientos se vieron empañados por pequeñas y erráticas sacudidas. Una fina capa de sudor frío le cubría la frente. El tono del chat en vivo comenzó a cambiar. ¿Qué ocurre? La diosa Serena se ve realmente pálida. Acérquense. Su mano está temblando. Esa expresión. No parece que esté creando arte. Parece como si le estuvieran torturando. Mientras cosía los tristes y trágicos ojos de la diosa, de repente Serena dejó escapar un grito desgarrador. La aguja en su mano se hundió profundamente en la punta de su propio dedo. Una sola gota de sangre manchó instantáneamente el prístino bordado blanco. Toda la sala estaba alborotada. La cámara hizo zoom para hacer un primer plano. Dios mío, está sangrando. Un desastre en la televisión en directo. ¿Qué le pasa a ella? ¿Perdió la cabeza? Frente a millones de espectadores, entró en trance, agarrándose la cabeza y sacudiéndola violentamente. No, esto no es mío. Esta inspiración no es mía. Sus ojos se abrieron y se desenfocaron mientras señalaba a la nada y gritaba. Los Willow no perdieron. Yo no he perdido. El nombre Willow resonó como un trueno en la arena silenciosa. Todos quedaron atónitos. Los maestros bordadores de mayor edad que se encontraban entre el público parecían horrorizados. Y allí estaba yo, en mi propio cuadro, como si estuviera en otro mundo. El anfitrión, al ver mi trabajo, preguntó sorprendido, «Señorita Clara, usted no está bordando la oda». Dejé la aguja y hablé tranquilamente a la cámara. Conozco mis propios límites, por eso elegí bordar un mantra de serenidad. Esperaba traer un poco de paz a la competencia. Mi calma frente a la locura de Serena. Mi mantra de serenidad frente a su oda manchada de sangre. Fue el contraste más extremo, público y condenatorio imaginable. No necesité decir otra palabra. Todos pudieron ver quién era la verdadera alma atormentada. La estafadora que robó el trabajo de otra persona. El desastre en el aire provocó un terremoto en el mundo del bordado. La mención de la familia Willow trajo de vuelta un capítulo oscuro y enterrado de la historia. Toda la historia de Serena estaba ahora bajo intenso escrutinio. Después de la transmisión, la familia estaba sumida en el caos. Rápidamente convocaron una rueda de prensa. Mi padre, con aspecto demacrado y cansado, habló con seriedad a las cámaras. Serena ha estado bajo mucha presión últimamente. Ella es una chica sencilla. Por favor, detengan la especulación maliciosa. La declaración de relaciones públicas estaba bien escrita, insinuando sutilmente que yo, la hermana inestable, era la mente maestra celosa detrás de todo. Por un momento, la opinión pública comenzó a cambiar. La gente empezó a compadecerse de Serena, el genio llevado a la locura. Se escondió en casa, negándose a ver a nadie bajo el pretexto de que se estaba recuperando. Ella pensó que la tormenta pasaría, que si se quedaba fuera de la vista, sería como si nada hubiera sucedido. Estaba equivocada. El gremio de bordado convocó un panel de expertos de emergencia para abordar la controversia de la exposición Golden Plume. El presidente de la reunión no fue otro que el señor Félix. Todo el procedimiento fue transmitido en vivo. El ascenso de Serena al Fénix, la pieza que le había traído tanto gloria como sospecha, fue colgada una vez más en la posición más destacada. El señor Félix fue directo al grano. Tenía un documento proyectado en una pantalla detrás de él. El título decía, un análisis técnico del trabajo con aguja y el espíritu en el ascenso del Fénix. Informe de Félix Canting. Al ver la transmisión en vivo, mi padre y Serena debieron sentir que se les helaba la sangre. El señor Félix señaló un detalle enormemente ampliado en la pantalla. Todos, por favor miren aquí los puntos de conexión de las plumas de la cola del Fénix. El artista utilizó una puntada luminosa muy brillante, pero el acabado es extremadamente tosco. Corta forzosamente el flujo de energía. Hizo una pausa y sus ojos recorrieron la habitación.
Después de un estudio cuidadoso con varios de mis colegas y una comparación con los manuales de bordado ancestrales de la familia, hemos llegado a esta conclusión. Él tomó aire. Esta no es la técnica auténtica de la familia. La habitación estalló. El chat en vivo explotó. No es la técnica de la familia. ¿Entonces qué es? Sabía que algo no andaba bien. La base estaba completamente equivocada. El señor Félix continuó, lo más interesante es que encontramos rastros de otra puntada en esta obra. Actúa como un catalizador, amplificando la opacidad de la puntada luminosa, lo que finalmente hizo que la pieza pareciera desprovista de alma. Miró a la cámara como si me estuviera mirando directamente, con un dejo de aprobación en sus ojos. Y esta puntada catalizadora es algo que solo hemos visto en otra pieza. Con un movimiento de su mano, mi flor de ciruelo de invierno fue colgada junto al trabajo de Serena. En la flor de ciruelo invernal de la señorita Clara, su voz se elevó. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el creador de la ascensión del Fénix estaba imitando profundamente, o más bien robando la memoria muscular del artista que creó Flor de Ciruelo de Invierno. Pero a ella misma le faltaba habilidad. Ella solo aprendió la superficie, llegando incluso a adoptar hábitos que eran perjudiciales para su propia obra. La mano que robó rechazó la misma técnica que estaba intentando dominar. Esto no es creación, esto es una imitación torpe, es un robo. Robo. La palabra fue como una bofetada en la cara, no solo para Serena, sino también para la reputación centenaria de nuestra familia. El señor Félix pronunció su declaración final. A un verdadero artista puede faltarle habilidad, pero nunca debe faltarle integridad. Un supuesto genio construido sobre inspiración robada y talento robado no es más que un castillo de arena, se derrumba al más mínimo empujón. El mundo del bordado artístico no necesita un genio así. La transmisión detonó una tormenta de fuego. El informe técnico profesional destrozó la personalidad de prodigio de Serena. Pasó de ser un genio atormentado a una ladrona común atrapada en el acto. Apagué la transmisión en vivo y miré por la ventana. Podía sentir el odio histérico y demente que irradiaba la habitación de Serena. Bien. Quería despojarla de su gloria y dejarla sin posibilidad de retirada antes de la batalla final. Quería acorralarla como a un animal desesperado. De esa manera, no tendría más opción que caer en la trampa final que le había tendido, el concurso nacional de patrimonio. Nuestra disputa terminaría allí. Para limpiar su nombre, para demostrar que no era una ladrona, Serena hizo un último movimiento desesperado. Anunció que competiría en el concurso nacional de patrimonio, el evento de más alto nivel del país. Era su última y única oportunidad de cambiar la situación. Para lograr esto, llevó el sistema del vestido de novia hasta su límite absoluto, intentando extraerme hasta la última gota de valor. Ella tenía que demostrar que podía crear algo incluso más magnífico que yo. Y presenté mi última entrada fatal, una pieza titulada Regreso a casa. El núcleo de este trabajo era una técnica perdida hace mucho tiempo, una que solo podía ser ejecutada perfectamente por un descendiente directo del linaje de mi familia, el sigilo del linaje de sangre. Lo había encontrado escondido entre las páginas del libro antiguo, el último regalo de protección de mi bisabuelo para sus descendientes. No se pudo imitar. No lo pudieron robar. El ambiente en la competición final era tenso. Serena estaba completamente pálida, con círculos oscuros y pesados bajo sus ojos. Parecía una jugadora que había apostado todo lo que tenía. La competición comenzó. Ella puso toda la energía que le quedaba en su trabajo. El bordado era deslumbrante, más brillante que todo lo que había hecho antes. Pero cualquier experto podía ver la locura y la desesperación atravesando la hermosa fachada. Yo, en cambio, estaba tranquila. Trabajé lentamente, cosiendo deliberadamente mi regreso a casa. Era un ciruelo antiguo, con sus raíces profundas en la tierra. Cada rama, cada pétalo resonaba con el ritmo del sigilo del linaje. A medida que mi pieza se acercaba a su finalización, los movimientos de Serena se volvían cada vez más rígidos. El sistema dentro de ella intentaba frenéticamente robar este nuevo poder, pero era repelido por una fuerza invisible. Cuando coloqué la última puntada en mi regreso a casa, el sigilo del linaje se activó por completo. Fue como un autenticador perfecto y rechazó violentamente el alma familiar robada que residía dentro de Serena.
Serena dejó escapar otro grito desgarrador ante los ojos horrorizados de todos. Sus manos se paralizaron, volviéndose rígidas como el hierro. No pudo dar ni un punto más. Entonces, hilos dorados y brillantes comenzaron a brotar de su frente, las yemas de sus dedos, todo su cuerpo. Los hilos de luz, que llevaban un sonido como un triste grito de liberación, volaron hacia mí, lentos y seguros, como pájaros cansados que regresan al bosque. Todos fluyeron hacia mí. En ese momento sentí una plenitud que nunca había conocido. Mi alma artística había regresado a casa, y Serena, como una marioneta con los hilos cortados, se desplomó en el suelo, convertida en un cascarón vacío. Ella estaba completamente destrozada. Sintiendo el espíritu creativo fluyendo por mis venas una vez más, lentamente recogí mi aguja en la esquina de mi labor. Añadí una última flor de ciruelo perfecta. Esta vida era mía otra vez. Levanté la cabeza y miré al público. Mi mirada finalmente se posó en mi padre, Richard. Quedó congelado en el lugar como una estatua desgastada por una tormenta repentina. Sus ojos iban y venían entre las puntas brillantes de mis dedos y la figura vacía y sin vida de Serena en el suelo. Mil emociones se reflejaron en su rostro envejecido. El genio del que estaba tan orgulloso. La creación perfecta en la que había depositado todas sus esperanzas quedó destrozada, completa y absolutamente destrozada. Y su propia hija, la que él había reprimido y dejado de lado, ahora florecía como una flor de ciruelo de invierno renacida del fuego, irradiando una luz tan brillante que ni siquiera podía mirarla. Con un ruido sordo, sus piernas cedieron y se desplomó en su silla, perdiendo toda la fuerza de su cuerpo. Vi su boca abierta como si quisiera decirme algo. Una disculpa quizás, una excusa, pero al final no salieron las palabras. Solo dos corrientes de lágrimas amargas rodaron silenciosamente de sus ojos llenos de arrepentimiento. Miré hacia otro lado, mi corazón era un lago tranquilo y plácido. Algunos errores cometidos una vez nunca se pueden deshacer, y el amor de un padre que llega tarde es más barato que la tierra. A partir de ahora, el honor de la familia sería reclamado por mis propias manos, y me pertenecería a mí y solo a mí.